Ok, aquí tenemos el primer ejercicio. Instrucciones. Lee las siguientes preguntas, marca o escribe la mejor contestación para cada pregunta. Un modelo atómico es una representación estructural que muestra las propiedades y funciones del átomo. El modelo actual del átomo se compone de una, y usted va a elegir de qué se compone ese modelo actual. Haciendo un breve resumen de lo que estuvimos viendo en clase sobre la historia del modelo atómico, podemos ver que ese modelo estuvo cambiando a través del tiempo. Y llegamos al modelo actual que tiene un núcleo en el centro de ese átomo, representado por ese circulito, y seguimos la flecha y podemos ver que el núcleo está cargado o contiene las cargas positivas y neutras. Esas cargas positivas se conocen como los protones y cargas neutras los neutrones. Alrededor de ese núcleo nosotros vamos a tener lo que son los electrones que están cargados negativamente y ellos pueden estar en una nube de electrones que en el modelo de Bohr vimos que pueden brincar de un nivel a otro. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo que estaría representado con 4 electrones a su alrededor, pero eso no es un modelo real, porque vimos que nuestros niveles permiten en el primer nivel solamente 2 electrones y del segundo nivel en adelante, cumpliendo con la regla del octeto, pueden tener hasta 8 electrones. Así que este modelo es solamente para que usted vea que en el centro, en ese núcleo, tiene cargas positivas y neutras, y alrededor de ese núcleo, dentro de esa nube, vas a tener cargas negativas. Ejercicio número 2. Los elementos se organizan en la tabla periódica según su estructura atómica, particularmente según la cantidad de electrones que tienen en sus niveles energéticos. La siguiente ilustración muestra una tabla periódica. Y esa tabla periódica nosotros vimos un ejemplo en la clase donde estuvimos pintando esas propiedades y esos grupos específicos dentro de la tabla periódica. ¿En cuál de los siguientes grupos de elementos de la tabla periódica se encuentran los que tienen 8 electrones en su nivel de energía más externo? Y cuando nosotros hablamos de los niveles de energía más externos, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de los electrones de valencia. Y los electrones de valencia son los electrones con esas cargas negativas que se encuentran en el último nivel. ¿Y cómo nosotros sabemos esos electrones del último nivel? Viendo los grupos. Nosotros podemos dividir la tabla periódica dentro de grupo B, serían estos elementos de transición, este sería el grupo B, y los elementos que restan, son los elementos que componen el grupo A. Y nosotros tenemos dentro de ese grupo A los electrones o los elementos del grupo 1, así que este sería el grupo A, son estos dos grupos y estos otros grupos. Así que este es el 1A, 2A, 3A y así sucesivamente. Esos grupos A me están diciendo a mí cuántos electrones de valencia o electrones en su nivel de energía más externo yo tengo. Así que si usted cuenta cuántos grupos hay en el grupo A, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que los elementos que se encuentran en este grupo, en el grupo 8A, son los elementos que cumplen o que tienen 8 electrones en el nivel de energía más externo. Y esos elementos que están en este último grupo cumplen con las reglas del octeto, son elementos que tienen su última capa llena y se conocen como elementos que están en equilibrio o en balance. Y esos son los gases nobles. Así que tu contestación aquí sería la letra C. Ejercicio número 3.
¿Cuál de los siguientes modelos representa la estructura de Lewis para la molécula del agua? Recuerde que la estructura de Lewis utiliza los electrones de valencia, que son los electrones en el último nivel de energía. Si nosotros fuéramos a hacer la estructura de Lewis para hidrógeno, sería hidrógeno, número atómico 1, así que tiene un electrón de valencia y sería hidrógeno y un puntito, porque recordamos que la estructura de Lewis utiliza los símbolos del elemento con esos electrones de valencia. Si nosotros fuéramos a ver que esta molécula del agua, una molécula compuesta por 2 hidrógenos y un oxígeno, H2O, tenemos uno, que es un hidrógeno con su electrón, 2, el otro hidrógeno con su electrón. Entonces el elemento 3 sería oxígeno, que su número atómico es 8, pero los electrones de valencia, que son los electrones alrededor y en el último nivel, son 6, grupo 6, 6 electrones alrededor del símbolo en esta estructura de Lewis. Y cuando nosotros queremos hacer esa representación estructural del modelo de Lewis para esta molécula de agua, el oxígeno tiende a tener una carga negativa y el hidrógeno tiende a tener una carga positiva, por lo que cuando usted une este enlace va a tener moléculas de agua compartiendo y esos electrones con oxígeno cumpliendo con su regla del octeto, hidrógeno cumple con la regla de llenar su última capa de electrones, que son 2. Hidrógeno puede tener 2 electrones en esa última capa y esta sería tu estructura de Lewis para la molécula de agua. Pero como le había mencionado, al ser una molécula polar, oxígeno negativo e hidrógenos positivos, los hidrógenos van a querer estar juntitos y van a formar un ángulo como el que vemos aquí en esta letra A. Así que tu contestación correcta para el ejercicio número 3 es la letra A. En el ejercicio número 4 tenemos un grupo de estudiantes usó una computadora para desarrollar un modelo tridimensional de una molécula de agua y esa molécula te quedaría más o menos de esta forma. Tienes tu molécula de oxígeno, pegadita a ella tus moléculas de hidrógeno. Y como vimos en el ejercicio anterior, esos hidrógenos van a estar compartiendo un electrón con el átomo de oxígeno. Así que tu contestación correcta para este ejercicio sería la letra C. Bien, ejercicio número 5. Stephanie está haciendo una investigación con cobre y amoníaco. Ella sumerge el cobre en una solución de amoníaco. El cobre cambia a un color azul oscuro. Stephanie piensa que el cobre se oxida y cuando hablamos de oxidación de un metal, estamos hablando de un proceso químico, un cambio químico. ¿Qué tipo de cambio ocurre en el cobre? Así que ya sabiendo que se oxida, que hay un proceso de oxidación, sabemos que un cambio químico, letra B. Ejercicio 6. Como parte de la propuesta de investigación de Iris, ella planifica desplazar un objeto a 5 metros con una fuerza de 20 newtons. Al probar su experimento, Iris terminó realizando un trabajo de 100 unidades. Cuando nosotros calculamos trabajo, tenemos un objeto que va a ser desplazado a una distancia de 5 metros. Lo podemos desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso va a ser con una fuerza de 20 newtons. Así que usted está paradito aquí haciendo una fuerza para aquel lado de 20 newtons. Esa suma de fuerza va a tener un resultado de 20 newtons por 5 metros es igual a 100 unidades. Y 100 que estamos queriendo expresar el trabajo. El trabajo se expresa en términos de julio.
porque 1 julio equivale a newton por metro. Así que tu contestación correcta para este ejercicio sería la letra A. Ejercicio 7. Como parte de un experimento de feria científica, María seleccionó un método de separación que le permitió descomponer el agua de una muestra. ¿Cuál método de separación experimental usó María para descomponer las moléculas de agua? Bien, nosotros trabajamos con métodos de separación como filtración, cristalización, entre otros. Pero este método en específico no lo pudimos ver. Este método de descomponer las moléculas del agua se llama electrólisis, donde se aplica una corriente eléctrica al agua para separarla en sus moléculas. Así que tu contestación correcta para este ejercicio sería la letra C. Ejercicio 8. Como parte de un experimento de la clase de ciencias, Janina determinaba cuánto soluto podía disolver en una solución al aumentar la temperatura. Al principio comenzó a disolver 50 gramos de soluto a temperatura ambiente en un recipiente con 100 mililitros de agua, pero notó que finalmente el soluto se acumulaba en el fondo del vaso. Procedió a calentar la solución, lo que le permitió disolver solo 10 gramos adicionales de soluto. ¿Cuál solución obtuvo Janina al final del experimento? Como podemos ver, el soluto es reconocido como ese sólido que se disuelve o tiene la capacidad de disolverse dentro de un líquido. Y llamamos el líquido como disolvente. El agua es un disolvente o el disolvente universal, el mejor disolvente. Bien, cuando usted añade ese soluto a esa solución y luego le aumentas la temperatura, lo que estás provocando es que ese disoluto se disuelva con mayor facilidad y más rápidamente. Cuando ella calienta, usted puede observar que no se disuelve completamente, dejando un precipitado, dejando partículas sólidas, lo que significa que nuestra solución está sobresaturada. Sobresaturada, letra A. Así que tu contestación para este ejercicio número 8 es la A. Cuando hablamos de una solución diluida, es que tiene mucha agua, mayor agua. Cuando hablamos de una solución saturada, es que se disuelve completamente, pero hasta un punto que ese soluto empieza a observarse en la solución. Así que usted añade soluto en ese solvente hasta que se disuelva completamente y empiece como a cambiar de fase. Ahí hablamos de una solución saturada. Insaturada es cuando usted no puede ver ninguna evidencia de esa partícula sólida, se disolvió completamente. Y cuando está sobresaturada es cuando hay un precipitado. Es evidente que esas partículas sólidas están en la solución. Así que nuestra contestación es la letra A. Ejercicio 9. Muchos medicamentos son productos sintéticos que se pueden producir a partir de ciertos recursos naturales. ¿Cuál de los siguientes recursos naturales de origen orgánico se puede utilizar para el desarrollo de medicamentos sintéticos? Y en este ejercicio tu palabra clave es cuando te habla de orgánico. Y un producto orgánico que tiene materia orgánica se puede descomponer o degradar naturalmente. Producto orgánico, hablamos de la letra B, las plantas. Okay. Ejercicio 10. Alondra y Carlos fabricaron un carro solar para su clase de ciencias de acuerdo con las especificaciones de su maestra y los materiales asignados. Al hacer pruebas con el carro, encontraron que se apagaba muy rápido. ¿Cuál de los siguientes pasos deben seguir Alondra y Carlos para lograr
que el carro funcione correctamente. Letra A. Determinar el error, hacer modificaciones y probar el modelo. B. Diseñar un modelo nuevo con diferentes especificaciones, hacer modificaciones y probarlo. C. Distinguir su modelo de sus compañeros y seleccionar otros materiales para modificarlo. D. Diseñar un modelo nuevo, comprobarlo con el de sus compañeros y modificar las especificaciones. Bien, tu contestación correcta sería la letra A. Debido a que ustedes desean comprobar cuál es el error, mejor dicho, tienes que determinar cuál es el error porque el carro se te está apagando muy rápido. Si tú determinas ese error y puedes hacer unas modificaciones que te ayuden a resolver ese problema, puedes probar el modelo. Si funciona, pues ya resolviste ese problema y ya tienes tu modelo. Bien, si te dijera el ejercicio que ya hiciste varias pruebas, que ya determinaste el error, que ya lo solucionaste y con todo y eso no puedes lograr que el carro funcione correctamente, pues te dedicarías a